Tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la microbiología de las heridas. Les voy a mostrar mi declaración de conflicto de interés. Soy enfermera, trabajo en Solventum Clúster Sur con el cargo de enfermera especialista clínica para la División de Soluciones Médicas, específicamente en el área de piel y accesos vasculares. El material que les voy a mostrar a continuación solo tiene fines educativos y está autorizado para ser utilizado en el diploma postítulo Cuidado de las personas con heridas, lesiones y ostomías, dictado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso en este año 2026. No está autorizado para ser grabado ni compartido en redes sociales, dando así cumplimiento a las regulaciones internacionales y locales de Solventum. Bueno, chicos, vamos a comenzar primero con la agenda para mostrarles un poco en el desarrollo de esta presentación. Vamos a comenzar con los términos y algunas definiciones. Vamos a hablar sobre el proceso patológico, factores que asocian a la infección, el espectro de la infección, algunos factores diagnósticos y también la toma de muestras y algunos microbios en el fondo más comunes vistos en las lesiones o distintos tipos de heridas. Cuando nosotros hablamos de la microbiología de las heridas, estamos hablando de un tema importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que la función principal que habíamos revisado en la clase anterior sobre la piel que está intacta, o sea, que no tiene herida, es controlar poblaciones microbianas que viven en nuestra superficie cutánea. Ya habíamos hablado en la clase pasada que existe una microbiota natural de la piel, ¿sí? Y en el fondo lo que hace esta función de la piel, que es de protección y de barrera, en el fondo es evitar que el tejido subadyacente sea colonizado o invadido por patógenos que pueden ser potenciales en generar algún tipo de infección. Cuando existe una exposición del tejido a través de una herida con cualquier agente causal, lo que va a significar, ¿no es cierto?, es un entorno húmedo, cálido, incluso nutritivo, que va a favorecer que exista una colonización y también proliferación microbiana. ¿Ya? Sin embargo, cuando la abundancia y la diversidad de microorganismos en cualquier herida se ve influenciada por otros factores que son relevantes en el fondo considerar, como la profundidad, dónde está ubicada la lesión, la calidad de la herida, el nivel de perfusión o incluso la eficacia antimicrobiana de la respuesta inmunitaria del huésped, vamos a ver si se genera o no el proceso de infección. ¿Sí? Recuerden siempre que los microorganismos son basófilos, les encantan los medios básicos y cuando tenemos la humedad o ya en el fondo se genera una lesión, generalmente aumenta el pH, por lo tanto van a estar proliferándose más fácilmente que cuando la piel está totalmente intacta y tenemos un control adecuado de la humedad con el pH correcto, ¿sí? Dado que la colonización de las heridas es mayor frecuencia polimicrobiana, eso es algo que lo dice la evidencia hace mucho tiempo, van a involucrar numerosos microorganismos que potencialmente pueden llegar a ser patógenos. Entonces, cualquier herida tiene riesgo de infectarse. El tema es cómo funciona nuestro sistema inmune, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, como gestores en el fondo del manejo de las heridas, vamos a evitar o retrasar lo más posible el riesgo de esta infección. Cuando hablamos del proceso patológico, fíjense que existen algunos condicionantes en la cual existe la presencia de bacterias u otros microorganismos, dan lugar a las infecciones de las heridas y también a efectos nocivos, ¿no es cierto? Que en el fondo es lo que sucede cuando un paciente tiene una herida. Entonces, ¿cuáles son? Primero, la capacidad del sistema inmunitario, ¿no es cierto?, de combatir los patógenos, ¿no es cierto?, oportunista. Eso es muy cierto, hay que ver igual cómo es el entorno del paciente. Aparte de que la herida a lo mejor se puede infectar, puede que cómo esté su sistema inmune va a influenciar o no en el riesgo de que se genere esta infección.
Por otro lado, muy relevante es el número de microbios, sean virus, bacterias, hongos, algas, etcétera, que estén presentes en la herida. Evidentemente, cuanto más microbios tenemos, más fácil va a ser, en el fondo, superar las defensas del huésped, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros hacemos la limpieza, el arrastre, el retiro incluso de los apósitos, es fundamental para tratar de disminuir correctamente y no profundizar el número de microbios presentes en esa lesión. Por otro lado, también es importante ver la especie de microorganismo que va a estar presente. ¿Ya? Hay algunos que tienen una capacidad más fácil de producir un efecto perjudicial, como cuando es como uno habla de la virulencia, ¿no es cierto?, del microorganismo, y otros, ¿no es cierto?, pueden formar y volver a formar biopelículas más rápidamente. Recuerden que eso también es un gran tema, ¿no es cierto?, los biofilm que se generan en este tipo de lesiones. Hay veces que uno trata de retirarlos con la limpieza, con el desbridamiento, pero rápidamente hay algunos que forman estas películas en manera récord, según yo. Por otro lado, está la combinación de la microflora de la herida y algunos microbios parecen superar al sistema inmunitario con mayor rapidez, como hablábamos, porque es como que se unieran, es como que se unieran estas bacterias que tenemos ya en el cuerpo, más las que se generaron en la lesión y hacen sinergias, ¿ya? Incluso colaboran o incluso compiten entre ellas en quién va a colonizar y proliferar más rápido en el fondo en ese tipo de tejido. Piensen que ellas tienen que sobrevivir, ¿ya? Y de hecho tienen una red impresionante, ¿no es cierto?, de características que en el fondo hacen que sean... ellas sobreviven, perdón, dentro del lecho de la herida y se acostumbran incluso a ambientes súper difíciles para ellas y a pesar de eso igual sobreviven. ¿Cuáles son entonces ahora los factores asociados a un mayor riesgo de infección? Quiero comenzar comentándoles que todas las heridas abiertas están contaminadas o colonizadas por microorganismos, pero no todas las heridas contaminadas se infectan. ¿Ya? Y esto es algo que aparece en la micro, en el continuum de la infección, ¿no es cierto? Que es una publicación que ha ido evolucionando, ya es un consenso que ha ido evolucionando y ya está en la tercera edición. Les voy a colocar en las referencias donde lo pueden ubicar si es que ya no lo tienen, en la cual es un libro que invito a todos ustedes en el fondo que lo puedan leer, revisar y estar constantemente, ¿no es cierto?, revisándonos porque nos ayuda mucho a entender esto de la infección y de las etapas y también qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Entonces, en el IWI, perdón, nos avisan y nos dicen que existen tres tipos: los factores relacionados con el paciente, los factores de las heridas crónicas y agudas y los factores ambientales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los factores relacionados con el paciente, estamos viendo los clásicos que yo me imagino que ustedes también lo ven con sus propios pacientes, que es los pacientes que tienen diabetes mal controlada o que tengan alguna neuropatía periférica, ya sea sensorial, motora, autonómica, que estén en procesos de radioterapia o quimioterapia, ¿no es cierto? O que tengan problemas relacionados con la hipoxia o la mala perfusión, que eso es un clásico, ¿no es cierto?, de las heridas casi en todos los chilenos que tenemos insuficiencia, ¿no es cierto?, arterial. Por otro lado, trastornos del tejido conectivo, por ejemplo, hay enfermedades que también han aumentado en el último tiempo en Chile, como el síndrome de los danos, en el fondo que es un tema importante cuando hablamos del colágeno. Por otro lado, el uso de corticoides, la desnutrición o obesidad que se pueda generar y por supuesto el incumplimiento del tratamiento, que esto es un clásico también que lo vemos sobre todo en estos pacientes que tienen heridas que lo estamos tratando de manera ambulatoria. Hay veces que cuesta un poco más, ¿no es cierto?, que ellos puedan incorporar el tratamiento cuando están desde la casa.
Cuando hablamos de las heridas crónicas y agudas, ¿cuáles son estos factores que se asocian? Evidentemente son las presencias de cuerpos extraños, pueden ser suturas, drenajes, parte de los apósitos. Esto es un clásico que, por ejemplo, cuando estamos haciendo la irrigación y no logramos sacar todo parte del apósito de alginatos, quedan, ¿no es cierto?, estos cuerpos extraños que potencialmente después pueden generar una inflamación y luego una infección. Las heridas que tienen hematomas, heridas con tejidos necróticos, esfacelados, heridas que tengan algún deterioro de la perfusión tisular, heridas que en el fondo estén sobre prominencias óseas o que estén muy cercanas a tejido óseo también afecta mucho. Y también la afección de tejidos situados a mayor profundidad que la piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estamos ya en presencia de tendones, músculos, cápsulas articulares, etcétera. Y también algo relevante y que deberemos considerar sobre todo para los protocolos, si queremos empezar a realizar protocolos o cambiar o mejorar el protocolo que tenemos que ver los factores ambientales, porque un entorno que sea antihigiénico, que esto en realidad aparece tal cual en IWI, por ejemplo, presencia de polvo, suciedad, o no hay una limpieza tan exhaustiva, también es un riesgo muy alto para generar una infección. Los pacientes que están hospitalizados por el mayor tiempo de exposición, ¿no es cierto?, es un clásico. El lavado de manos y técnicas antisépticas que sean inadecuadas y el mantenimiento inadecuado de la humedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay procesos de transpiración o incluso el paciente tiene incontinencia, en el fondo, y no tratamos de mantener eso a raya, en el fondo también es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la infección. También les quiero mostrar cuál es el espectro de la infección, más que nada se conoce como el continuum de la infección, que parte con una primera etapa que se llama contaminación, donde aquí los microorganismos van a estar en la herida. Recuerden que en el fondo uno se genera una herida y sí o sí vamos a tener microorganismos, ya sean de la piel o ambientales, ¿ya? Van a estar en la herida, pero no van a proliferar. Por lo tanto, el huésped, el paciente no va a tener ninguna reacción, ni siquiera inflamación, porque no va a proliferar estos microorganismos, entonces no se activa, ¿no es cierto?, esta cascada, ¿ya? Después podemos pasar un proceso que se llama colonización, cuando tenemos los microorganismos, pero empiezan a proliferar de manera limitada, ¿ya? Y todavía no se desencadena en el hospedador ninguna respuesta ni algún signo que yo pueda ver en el proceso de cicatrización que signifique retraso, ¿ya? Y como yo les decía, todas las heridas abiertas están colonizadas cuando existe una pérdida de la continuidad de la piel, ¿ya? Pero aquí la diferencia es que la virulencia del microorganismo va a ser baja y también la exposición ambiental. Cuando ya yo digo, este paciente tiene una infección local, es cuando los microorganismos están presentes, proliferaron dentro de la herida y generaron una respuesta en ese paciente. ¿Y cómo se puede traducir? En un retraso del proceso de cicatrización. Muchas veces tenemos una infección que está contenida en la herida y en el borde, incluso en la piel circundante, pero vamos a tener menos de 2 centímetros, por ejemplo, de inflamación, enrojecimiento, hipergranulación, ¿no es cierto?, en la piel circundante, y eso se llama signos sutiles. Y esto es muy importante porque yo siempre digo, muchas veces cuando nosotros hablamos de infección, les digo de manera presencial, díganme los signos de infección. Y me hablan el aumento de temperatura local, inflamación, ¿no es cierto?, muchas veces mal olor, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia con la inflamación? Fíjense que cuando nosotros nos cortamos un dedo, imagínense que ustedes se acaban de cortar el dedo con una hoja. Va a sangrar y luego se inflama, se pone rojo, se pone calentito, nos duele, genera una molestia. Eso no está infectado, eso está inflamado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a buscar otros signos, más allá del calor local, ¿no es cierto?, el eritema, enrojecimiento, tenemos que ir a buscar signos del tejido, por ejemplo, la hipergranulación.
Cuando hay un proceso de hipergranulación, no siempre se asocia a infección, más que nada se asocia a que existe un aumento de la humedad o que existe un cuerpo extraño en esa herida, pero también se relaciona cuando hay infección, ¿no es cierto? Porque la hipergranulación es este tejido que es exacerbado del tejido granulatorio y que no es un tejido que vaya a generar el proceso de cicatrización. O lo otro, pueden encontrar la granulación friable, que este tipo de tejido es el mismo tejido granulatorio, pero cuando yo empiezo a pasar la pinza, genera algún tipo de desbridamiento, sale como gránulos, como que el tejido granulatorio sale súper fácil. Eso tampoco es un tejido normal y también me puede avisar de que existe una infección, ¿no es cierto?, con signos sutiles. Aumento del exudado, esto es clave. Imagínense que ustedes lo curan martes y jueves. El día martes yo vi que los apósitos, ¿no es cierto?, estaban con exudado, pero no tenía tanto exudado. Y resulta que el día jueves, cuando vaya a hacer la curación, venía totalmente sobrepasada la línea, ¿no es cierto?, del apósito. Por lo tanto, eso me habla de algo. ¿Ya? Ahí podemos pensar que también tiene a lo mejor una infección con un signo sutil. O bolsas en el tejido granulatorio, que en el fondo esas crepitaciones generalmente me hablan de una infección anaeróbica. Cuando ya tenemos una infección local que se conoce por el IWI como infección local manifiesta, es lo mismo que les dije, o sea, evidentemente van a haber microorganismos, van a proliferar en la herida, desencadenan una respuesta inmune en el hospedador, se retrasa, pero aparecen, ¿no es cierto?, los signos clásicos, que eso es lo que nosotros siempre hablamos, como les comentaba anteriormente. El eritema, hinchazón, secreción purulenta, el mal olor, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué hace esta diferencia? Porque muchas veces esperamos a que llegue a esta infección local manifiesta para decir, sí, este paciente está infectado. Pero fíjense mucho cuando nos hablan de la infección local con signos sutiles, ¿ya? Estos tipos de tejidos muchas veces no los asociamos a una respuesta infecciosa. Luego ya está la propagación, chicos, de la infección, que aquí es cuando ya invade mucho más allá de la herida, sino que invade el tejido circundante, están mucho más de los bordes de las heridas, incluso pueden afectar tejidos más profundos como músculos, fascias, órganos, cavidades, etcétera. Aquí encontramos los crépitos, linfangitis, dehiscencias de heridas, también podemos tener lesiones satélites y el eritema es mucho más allá de 2 centímetros, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y cuando ya está la infección sistémica, aquí en realidad es cuando la infección pasó al sistema vascular o linfático y también hay algo muy grave que es la liberación de toxinas, ¿ya? Y acá el sistema inmune ya muchas veces no puede combatir todo lo que está aconteciendo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que el paciente puede empezar con apatía, deterioro general, se nos va súper rápido, evidentemente la fiebre puede estar incluso en la propagación de la infección y acá aparecen cosas más graves como el shock, el fallo orgánico, ¿no es cierto? Y posterior la muerte del paciente. En este slide les dejo como el resumen para que ustedes lo puedan tener, lo pueden descargar. Esto está gratuito, esto es el IWU, está gratuito. Les recomiendo, como les dije, que lo revisen. No habla solamente de la infección, sino que hablan de muchas cosas interesantes que nosotros pudiésemos adoptar en la realidad local de cada hospital o institución de salud que ustedes se encuentren. Después está el diagnóstico de la infección. En el fondo, nosotros estamos diciendo esto está infectado, pero necesito hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué nos dicen? Que tenemos que sospechar la posible infección de la herida ante la presencia de múltiples signos y síntomas que ya los revisamos, pero recordar que no son solo signos, sino que también hay síntomas que son únicos. Y solo se debe recoger una muestra de una herida, si yo quiero saber qué es lo que es, si se dan los signos y síntomas clínicos de infección. Yo no voy a tomar una muestra por tomar, ¿no es cierto? En el fondo necesito necesariamente tener un objetivo en ese sentido. Entonces aquí yo les dejo algunos que pueden ser marcadores hematológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo está el recuento de los blancos, cómo está la PCR, la velocidad de sedimento,
globular, perdón, y también tomas de hemocultivo, si es que corresponde, no a todos evidentemente se van a tomar. Obviamente que la microbiología es la primera que se toma, ¿no es cierto? Que es el cultivo de la herida, que ahí podemos ver qué organismo causó esta infección, y también se pueden tomar pruebas radiológicas que nos van a complementar o vamos a ver hasta dónde llegó esa infección. Por ejemplo, en el caso de un absceso posterior a una lesión por presión, etcétera. ¿Ya? Y ahí se pueden tomar muchísimas más y también la ecografía, que en realidad más que nada es para ver hasta dónde llega, ¿no es cierto?, ese líquido que está infectado. ¿Cuáles son los tipos de muestras que generalmente se toman cuando hablamos de la microbiología de las heridas? Generalmente se toma la biopsia de tejido o legrado, que es el más común y está el más indicado. El problema es que es costoso, ¿sí? Entonces, generalmente tomamos otro, ¿sí? Que es el hisopado que estamos acostumbrados. Por otro lado está la aspiración, ¿no es cierto?, del tejido y el desbridamiento del tejido viable en la base de la herida mediante un desbridamiento cortante. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros llegamos y tomamos, por ejemplo, cuando hacemos una biopsia o hacemos el desbridamiento y tomamos del tejido necrótico esfacelar y eso no me habla nada. La idea es que nosotros podamos tomar una muestra, si va a ser de tejido, tiene que ser, ¿no es cierto?, en un tejido más profundo y ojalá que esté libre de facelo o tejido necrótico. Cuando hablamos del cultivo de herida, que es mucho más cercano quizás también a su realidad, en el fondo tenemos que preguntarnos por qué lo tenemos que tomar. Lo tenemos que tomar para identificar los microorganismos que pueden contribuir a la infección y por otro lado, para saber qué microorganismo, pero también orienta a la terapia antibiótica si es que se necesita. ¿Cuándo los vamos a tomar? Cuando la herida tenga los signos y síntomas y además esto me genera un retraso, perdón, en el proceso de cicatrización. Y como les dije, esto es un poco para reforzar de tejido, aspiración o cultivo superficial con hisopo. Generalmente tomamos el cultivo por hisopo, ¿no es cierto?, que se llama cultivo superficial y se utiliza la técnica de Leven. ¿Qué vamos a hacer cuando utilizamos esta técnica? Solo para repasar, me imagino que ustedes ya lo hacen habitualmente, pero siempre tenemos que limpiar la herida con una solución fisiológica. Acá no vamos a usar limpiadores de heridas ni nada, ni antisépticos, sino que vamos a limpiar con solución fisiológica. Como les dice ahí, número 2, no utilizar, ¿no es cierto?, soluciones antimicrobianas. Número 3, humedezca el hisopo con la solución fisiológica que va a utilizar. Y luego vamos a presionar, ¿no es cierto?, en una zona de 1 centímetro cuadrado alrededor. Vamos a tomar, ¿no es cierto?, evidentemente no vamos a estar ahí midiendo, pero ustedes fíjense que sea alrededor de 1 centímetro cuadrado, pero con fuerza. Entonces nosotros vamos a tomar el hisopo y vamos a presionar, ¿ya? Como les decía, no cultivemos en tejido necrótico en el facelo, eso no nos sirve. Presionamos y después lo transportamos, ¿no es cierto?, de acuerdo al protocolo de su institución. Ahora, ¿qué es importante? Hay que tomar la muestra de cultivo evidentemente antes de iniciar una prueba, el tratamiento, perdón, antibiótico. Y la técnica es la técnica de los 10 puntos o la técnica Z. No sé si alguna vez en el fondo cuando han utilizado esto, muchas veces generan estos falsos positivos porque como que uno arrastra, ¿no es cierto?, las bacterias de un lado hacia otro lado. Entonces, lo mejor es que ustedes vean el fondo de la herida, el tejido, ¿no es cierto?, que esté, y lo presionan, como dice, ¿no es cierto?, en el punto 4, más allá de arrastrar y mover hacia un lado, porque nos puede dar en el fondo falsos positivos. Ahora, otra cosa relevante es que esto igual depende de su realidad local. Esto yo le estoy mostrando que es de una revista española de microbiología porque cuesta encontrar mucho material de microbiología, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando hablamos de las heridas, más hablamos de los tipos de antisépticos, de las limpiezas, de los apósitos, pero encontrar la microbiología como parte de estudios de enfermería cuesta muchísimo, pero encontré uno de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Y fíjense que acá nos decía que de acuerdo al tipo de heridas tenemos tipos de microbios también.
¿ya? Fíjense que cuando hablamos de las heridas quirúrgicas, déjenme poner, a ver si me ayudan acá con el puntero, aquí. Fíjense una de las que más podemos encontrar o lo que más se aislaron, ¿no es cierto?, en las placas fue las enterobacterias en heridas quirúrgicas. Imagínense en heridas quirúrgicas que se supone que son un poquito más de heridas que son limpias. Seguidos, ya casi a la mano, con el clásico Staphylococcus aureus y con el Enterococcus, ¿ya? Y ya en menos cantidad se encontraron incluso levaduras, ¿ya? En heridas quirúrgicas. Cuando hablamos de heridas por quemaduras, acá podemos encontrar todos, ¿ya? Y ellos en realidad los separan por gram positivos o gram negativos, que acá en los gram positivos, el clásico Enterococcus aureus, el Staphylococcus, perdón, el Enterococcus y el estafilocoagulasa negativa. Muy similar los dos primeros a las heridas quirúrgicas. En los negativos encontramos la clásica pseudomonas, la coli, la klebsiella, la serratia. Y en hongos, evidentemente la cándida, ya cuando nos ponemos más difícil, nos encontramos los aspergillus, y en virus también, evidentemente, podemos encontrar en heridas con quemaduras. Y en las heridas relacionadas con el pie diabético, acá ellos los clasificaron según su tipo de clasificación de pie diabético, que puede ser que no sea la misma de nosotros, pero siento que también en el fondo nos puede ayudar. Por ejemplo, ellos lo clasificaron según el tipo de infección leve o moderada. Ya cuando hablan de leves es no complicada, es como más superficial, etcétera. Y acá ellos dicen que la mayor frecuencia fueron gram positivos aerobios, ya que es entre el 80 y el 90%, pero también encontraron bacilos gram negativos aerobios, que está entre el 10 al 20%, y anaerobios solitos en menos de 1. Y para los más moderados a graves eran polimicrobianos, literalmente. Y ahí está la proporción, ¿ya? Así que igual es interesante, si bien esto es una realidad de otro país, me gustaría también ustedes preguntarle, ahí después me pueden responder a través de la plataforma, si ustedes también están haciendo el seguimiento de sus heridas, qué es el microorganismo que más se encuentran en sus cultivos. Y esto es más general, ¿no es cierto?, que habla de los microorganismos aerobios y facultativos según el tipo de herida o si la bacteria, ¿no es cierto?, es aerobio o anaeróbico, ¿ya? Y fíjense que acá se pueden encontrar, por ejemplo, Staphylococcus coagulasa negativa, tanto en las heridas agudas o heridas crónicas. A es herida aguda, C es herida crónica. Así que acá hay millones de microorganismos que igual es importante que nosotros estemos mirando y sobre todo veamos si es aeróbico o anaeróbico, ¿sí? En ese sentido. Así que chicos, eso ha sido esta clase. Esta es una clase más cortita porque habla de la microbiología de las heridas. Les dejo acá las referencias, pero yo insisto que debiesen estudiar el International Wound Infection Institute, más conocido como la IWI por todos nosotros. Hay una versión que ya está en el español del año 2022, ¿sí? Y acá hay otras recomendaciones y unos estudios que encontré relevantes para que habláramos de la microbiología de las heridas. Cualquier cosa, pregunta, estoy a disposición. Y muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por estos minutos. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.